En el caso de un paciente insuficiente, un paciente con problema cardíaco, con un corazón ya insuficiente, que a lo mejor ha desarrollado incluso ya hasta una hipertrofia, en este caso produce todo el efecto contrario, porque produce una dilatación periférica y produce una regulación, puesto que al estar trabajando la digoxina sobre un corazón enfermo, que él en sí mismo ya ha producido los mecanismos de defensa para ajustar su volumen minuto, en cuanto le hemos colocado la digoxina, su estimulación, puesto que hemos quedado que uno de los mecanismos de defensa que establece el cuerpo humano para defenderse, para ajustar su cifra de volumen minuto, era una estimulación del tono simpático. Entonces, en este caso, la digoxina, al corregir de una manera sintomática, por lo menos de momento, en la primera toma o en la segunda toma, digamos, la insuficiencia, o ajustar un poco más ese volumen minuto, automáticamente se está produciendo una disminución de la estimulación a nivel simpático, y eso provoca inmediatamente una bajada de tensión, puesto que tengamos presente que en un corazón enfermo, en un corazón que ha tenido que a lo mejor desarrollar más fibra, más músculo, que ha hecho lo que conocemos como hipertrofia, si tiene un aumento en la presión, a él le va a estar costando más ajustar en el momento de la poscarga, que es cuando tenía que hacer el bombeo, abrir las válvulas sigmoideas y mandar la sangre a través de la pulmonar y de la aorta. Si tiene un aumento de tensión, a ese corazón que ya está cansado, que está claudicando, que está empezando a querer tirar la toalla, ese aumento de tensión le produciría mayor agotamiento y no lograría ajustar sus cifras. Entonces, si, como ya se está ajustando, se produce el efecto contrario en el corazón enfermo, y es eso lo que ayuda a que se acerque, a que se ajuste su volumen minuto. Es claro, estamos viendo que en toda la evolución, en un paciente con un corazón insuficiente, desde el momento en que empieza a hacer una insuficiencia, sin tomar nada, su organismo establece ya los mecanismos para ajustar, acercarse a la fisiología. Cuando le damos la digoxina, la digoxina quita, digamos, el estímulo de insuficiencia, o no es que lo quite, cuidado, pero al variar todo el problema neuroendocrino y todo el problema hemodinámico, el corazón en ese sentido se vuelve un poco loco y todo el sistema central se vuelve un poco, porque tiene que ir ajustando, pero por horas, porque además ahora vamos a ver cómo se absorbe, cómo se elimina el tiempo que está en plasma, y todo ese tiempo lo tiene trabajando todo su sistema neuroendocrino y todo su sistema hemodinámico, se tiene que poner a trabajar y a ajustar en cada momento las cifras de volumen minuto. En cuanto a la acción diurética, bueno, pues la acción diurética de este tipo de fármacos lo que hace es aumenta la reabsorción de sodio y de agua. Bien, al aumentar la reabsorción de sodio y de agua, es lógico pensar que esto va perfecto, sobre todo además en edemas, en pacientes que están presentando, debido a su claudicación hemodinámica, están planteando edemas. ¿Cuál es la razón por la que tiene este efecto diurético? Bueno, pues el efecto diurético que tiene se debe a que al aumentar el volumen minuto y al ajustar el volumen minuto, al aumentar la contractilidad del corazón, aumenta el aclaramiento renal, aumenta el flujo renal, aumenta el aclaramiento, aumenta el filtrado glomerular, la limpieza de la sangre, y al aumentarla, con la retención, con la excreción, disminuyendo la reabsorción de sodio y agua, produce la eliminación de agua. Y entonces, ¿qué pasa? También produce una disminución de la vasoconstricción que se ha producido, puesto que el corazón, al defenderse, el líquido que tiene son 5 litros. Tiene que mantener su aporte, tiene que mantener su nivel sanguíneo. Y sin ninguna ingesta de ningún tipo, lo primero que hace el riñón es cerrar y produce una vasoconstricción. Entonces, desde la digoxina, lo que se produce es un aumento de la reabsorción de la excreción de agua y de sodio, y
por efecto secundario desde el corazón, por el aumento de la contractilidad y el aumento del volumen minuto, se produce un aumento en el filtrado glomerular, se produce un aumento de la excreción renal y se produce una disminución de la vasoconstricción, con lo cual ese riñón está eliminando líquido, puesto que ese corazón, que está ya claudicando, no necesita más líquido y necesita expulsar. A nivel central, bueno, a nivel central produce náuseas, vómitos, puede producir pérdida de peso, anorexia, alteraciones visuales ya en dosis tóxicas en pacientes a los que se les ha hecho una ingesta muy importante de digital, o cuidado, o en pacientes que tienen o han presentado a lo largo de su patología crónica algún tipo de claudicación renal, algún tipo de insuficiencia renal que hace que en momentos determinados haya a nivel plasmático unos picos de digoxina que hace que se le almacene en el nervio óptico con problemas de alteraciones visuales, alteraciones en los colores y visión borrosa. Además de eso se pueden presentar cefaleas, fatiga y dolores neurálgicos. Y a nivel psiquiátrico puede producir depresión, delirio y confusión. Esto es a nivel central. A nivel endocrino creo que lo dijimos en el programa anterior, producía ginecomastia, que es en los varones, aumento de pecho, desarrollo de pecho. No piensen que es que los varones, en principio los varones tenemos el sistema del pecho, lo que pasa es que con el sistema hormonal que nosotros tenemos no hace que nuestro pecho se desarrolle, pero con un desarrollo a nivel endocrino que haga que altere nuestro equilibrio hormonal, se puede producir una ginecomastia. Y desencadenada detrás la galactorrea, que es en ese pecho producción de leche, supuración de leche. En mujeres puede producir cornificaciones vaginales que obligan en mujeres posmenopáusicas, en mujeres que están ya en la menopausia, a establecer concretamente un diagnóstico diferencial con el cáncer de vagina. Tengamos en cuenta que parecía que hasta ahora las mujeres estaban a salvo del infarto, las mujeres estaban a salvo de la angina de pecho, y no es tan cierto. Si bien hay que tener en cuenta que las mujeres a lo mejor ni se han seguido desde la propia medicina, y son mujeres además que se está viendo que en mujeres de mayores de 65 años hay un incremento muy importante de la incidencia de insuficiencia cardíaca, de infarto de miocardio o de angina de pecho. Quiero decir, no lo olvide, por eso es tan importante. La forma de absorción. Bueno, por vía oral se absorbe del orden del 60 al 75% del fármaco. Entonces, el tiempo desde que tomamos la digoxina hasta que empieza a trabajar suele empezar desde la media hora hasta la hora y media después de la ingesta. Y este periodo, por eso se recomienda en muchos casos, o hay que vigilar, se aumenta, se alarga cuando se toma la digoxina con alimentos. Depende de qué tipo de pacientes se les receta que lo hagan con la comida o que lo hagan en ayunas. Eso ya sé. Y el tiempo de la acción máxima dura con la ingesta por vía oral de 3 a 6 horas. Es por eso por lo que... Pero claro, ven ustedes las variaciones que estamos teniendo. Es decir, no tenemos una valoración exacta. Estamos hablando de 3 a 6 horas. Es decir, si yo a un paciente le coloco la segunda toma de digoxina a las 4 horas porque calculo o pienso que en ese momento tiene su acción máxima, va a estar 4 horas o 6 horas, por ejemplo, a lo mejor en ese paciente, por cualquier otro tipo de circunstancia, su acción máxima se ha terminado a las 3 horas. Y lo he tenido 3 horas en claudicación, lo he tenido 3 horas en insuficiencia. Por eso es tan difícil la administración, la prescripción y el ajuste terapéutico de la digital, de la digoxina. Por vía intravenosa, que es también como se administra, empieza a trabajar de los 5 minutos hasta la media hora. Ya empieza a notarse los efectos, aquello que hablábamos cuando se iba corrigiendo el problema, cuando se iba corrigiendo el descarrilamiento hemodinámico, cuando se iba corrigiendo el volumen minuto, era de 5 a 30 minutos. El tiempo máximo de actuación en el caso de intravenoso es de 2 a 4 horas. Pero ven las variantes, las variaciones en el tiempo que estamos teniendo. No estamos hablando de 2 a 4 horas. Pero es que no piensen
que eso es así de sencillo, puesto que ya les he dicho, si yo a un paciente le pongo la dosis cada 2 horas, porque ustedes dirán, bueno, pues se cura usted en salud. No, es que yo tengo luego el riesgo de intoxicación digitálica, que ya verán cómo va. Bien, por vía intramuscular no se administra nunca, porque la distribución es errática y además la absorción es absolutamente despreciable en algunos casos, o puede ser máxima en otros, dependiendo de la peculiaridad de cada paciente. Entonces, esta droga se distribuye perfectamente por todo el organismo, de una forma amplia. Atraviesa la barrera hematoencefálica y una cosa que es importantísima a tener en cuenta, atraviesa la barrera placentaria. Es decir, en mujeres embarazadas hay que tener un exquisito celo en el tratamiento con digital, puesto que si atraviesa la barrera placentaria, ustedes tengan en cuenta que todos los fármacos dependen para su actuación de la edad, del peso del paciente y, en este caso concreto, dependería de la función renal cuando la digital, pero depende del aparato o del sistema por el que se tiene que eliminar. En el caso de un gestante, de un niño, pues porque tengamos en cuenta que si estamos hablando de una señora embarazada que está tomando digital de una manera constante, claro, esta señora desde el primer mes está atravesando. Desde el primer mes su feto, que es nada, pero es un ser vivo, claro, está tomando digital. Hemos quedado que en el corazón sano producía un aumento de la tensión, entre otros muchos factores, entre otros muchos problemas. Hemos visto los problemas que producía a nivel endocrinológico. No he querido entrar, digamos, en los desajustes que produce la ginecomastia y tal. ¿Por qué se produce? Los desajustes a nivel hormonal. Entonces, estamos viendo los problemas que produce a nivel renal, en el riñón sano. Y estamos hablando de un feto, de un niño que va a nacer en 9 meses y que va a estar durante 9 meses machacado. Por eso es tan importante la prescripción y el ajuste de dosis en mujeres gestantes. De otro lado, se almacena en el músculo esquelético en un 65%, en el hígado en un 13% y en el corazón en un 4%. Esta razón es la que hace que cuando dializamos a un paciente con intoxicación digitálica no consigamos resultados, no consigamos que vaya como queremos. ¿Por qué? Porque como lo tiene almacenado en esos tejidos, cuando no lo tiene en el torrente circulatorio, por cualquier estímulo lo puede volcar. Y entonces, si queremos resolver la intoxicación digitálica, ahora veremos cómo se trata, que una de las primeras pautas es claro que es suprimir el tratamiento, suprimir la digoxina. Por otro lado, la digoxina se elimina básicamente por riñón. Era la razón esa por la que antes hablábamos que en pacientes con insuficiencia renal o que a lo largo de su patología desarrollan una insuficiencia renal, la vida media del fármaco es de 2 a 4 veces. Y se elimina sin biotransformación. Pero hay que tener en cuenta una cosa, que la biotransformación depende de cada uno de nosotros. Es total y absolutamente personal e intransferible. Es decir, que este señor no la biotransforma o la transforma de una manera y este otro la transforma de otra completamente distinta. No podemos ajustarnos a un parámetro exacto. Entonces, se elimina básicamente por riñón, puesto que la eliminación por vía biliar y por otros extrarrenal solamente es del 14%. ¿Cuál es el gran pánico de la digoxina? La intoxicación digitálica. ¿Cómo se manifiesta? Tiene 2 tipos de manifestaciones, cardíacas y extracardíacas. Cardíacas, a nivel ventricular o auricular incluso, nos puede producir taquicardias, extrasístoles. Las extrasístoles pueden ser uni o multifocales. Recuerden aquello que decíamos, que cada fibra miocárdica tiene memoria e impulso para mandar su orden. Y entonces, si son muchas fibras las que están largando la orden de para que se contraiga, puede acabar haciendo un flúter, que el flúter ya, si quedábamos antes que la fibrilación era algo que no era capaz de mandar el contenido, el flúter ya es todas y cada una de las fibras están tomando su mando y funcionando por su cuenta. No trabajan para el bien común, que en este caso es el volumen minuto, es el funcionamiento del músculo cardíaco. Y luego, a nivel de los nódulos, puede producir bradicardia, que es un enlentecimiento de la frecuencia cardíaca, y acabar en un bloqueo y en parada cardíaca. Ese es otro de los riesgos que tenemos con la intoxicación digitálica. A nivel extracardíaco, bueno, pues a nivel extracardíaco tenemos náuseas, vómitos, diarrea, pérdida de peso. Las náuseas y los vómitos es por destrucción de la mucosa digestiva. Puede producir también desorientación, confusión, depresión, todo ese tipo de patologías que ya hemos visto que se dan. A nivel visual, alteraciones visuales, visión borrosa, alteraciones en los colores. Tratamiento de la intoxicación digitálica. Ya hemos quedado. Primero, suprimir el fármaco y automáticamente administrar potasio.
¿Cuándo es el mayor riesgo de intoxicación digitálica? El mayor riesgo de intoxicación digitálica es cuando administramos conjuntamente digital y diuréticos que aumentan la excreción de potasio. Hemos quedado que los diuréticos lo que hacen es aumentar la reabsorción de potasio. Si estamos administrando a la vez a un paciente un diurético en el que está eliminando potasio, estamos acelerando y frenando a la vez. Y ese paciente nos puede hacer una intoxicación digitálica que puede acabar en parada cardíaca. Tratamiento, hemos quedado, administrar, suprimir el fármaco, administrar potasio y ajustar, repasar la dosis, porque nos hemos equivocado seguramente, independientemente de las variaciones personales de cada individuo, de cada paciente, en cuanto a su edad, a su peso y a su función renal, porque a lo mejor en principio tenía una función renal óptima, un aclaramiento exacto, un aclaramiento perfecto, y a lo largo de la patología nos ha desarrollado una insuficiencia renal. Una vez que ya hemos ajustado eso, si vemos que no, le tenemos que administrar lidocaína. Desde la lidocaína ya pasamos directamente a la cardioversión, que es eso que vemos que se produce una descarga eléctrica. ¿Cuál es el fundamento de eso? Hemos quedado que había un nódulo auriculoventricular, sino auricular, que mandaban, en el caso de una, mandaban el impulso nervioso. En el caso de una fibrilación, ¿cuál es la razón por la que ponemos una cardioversión? O en el caso cuando nos ha llegado a hacer una bradicardia y después una parada, porque al meterle un estímulo del orden, normalmente es de 5 a 20 julios, esto ya es una medida, al meterle el estímulo eléctrico, lo que haces es mandar un estímulo mayor y toma el mando, eso, y trata de regenerar la conducción otra vez. Y ya en el caso de las muy graves, en las que no responden ante nada, hay un fármaco que es un anticuerpo antidigoxina, que forma un complejo y se fija, sobre todo hemos quedado que se almacenaba en el corazón y que podía llegar a tener cifras hasta 100 veces mayor que las de plasma. Se fija a la digoxina que está en el músculo cardíaco, forma un complejo que es eliminado por riñón de una forma rápida. Normalmente en las intoxicaciones digitálicas de este tipo, quedábamos en el primer programa que el corazón es una de las vísceras, no una, la más agradecida del cuerpo humano, y que cuando funciona en positivo, cuando funciona a la solución del problema, los resultados se ven, sobre todo en las crisis, en este tipo de crisis, se ven inmediato. Y también, cuando desgraciadamente funciona en negativo, funciona a la muerte, también claudica y acaba en parada. En fin, hasta aquí hemos terminado con la digoxina. Continuaremos en el próximo programa, seguimos con el monográfico de corazón, hablaremos de los diuréticos, que es uno de los fármacos que se utiliza para la hipertensión, y de los otros tipos de fármacos, porque actualmente ya la digital está en desuso, puesto que hasta un 25% de pacientes, debido a que el ajuste terapéutico es extremadamente difícil, han visto ustedes las oscilaciones de tiempo y el condicionamiento personal de cada paciente y la biotransformación en cada paciente y las evoluciones en las alteraciones renales, entonces está en desuso y ya actualmente se está cuestionando porque se plantean del orden del 25%, ya les repito, de intoxicaciones digitálicas. En fin, rompemos la madrugada. Buenas tardes y hasta pronto.